una onza. Ajá. Sugar. Sugar. C'est très, très beautiful. Looks lovely. Amazing. Cheers. How do you like it, children? Con chips. Ajá. Avocado, palta, Vieiras. vieiras, maíz, corn, chips. It's delicious. Maíz is Peruvian. From Ayacucho. Part Sierra. The north? Sí. Sí, sí. El norte. Sí, exactement. How did you like it, children? It's delicious. Hello everyone. So today we're in Paracas and we're with Dania. We're in a restaurant, a local restaurant, and Paracas is in Peru, of course, in south of Lima. And today we will be talking a little bit about Daniel business. Indeed, my Spanish level is not very great, so we will be using a translator, me and Daniel. So you have to be nice with us, guys. Can you introduce yourself? Where do you come from, and where did you learn how to have this business here in Paracas? Bueno, mi nombre es Daniel Díaz, soy de acá de Perú, de la zona, y bueno, básicamente soy un cocinero apasionado. Mi padre es pescador, soy de una zona de puerto, así que nada, tenemos muchos recursos hidrológicos increíbles y la idea es tener un restaurante donde aterricemos una buena comida y acabar también por un mundo dulce y el arte líquido también. Very nice to meet you, Daniel. Actually, me and Dana, we found your restaurant on Google Map and we just came in, but we were surprised because the food was really impressive. I mean, the plate with the sauce and with all the savors, and also the desserts, the pastry were like super high quality. So we're a little bit curious about this place. So, for example, can you tell us where did you learn how to be a cook? Encantado de tenerlos aquí, de que digamos, siempre trabajamos en el tema de Google, de TripAdvisor también estar dentro de los primeros y tener buenos comentarios, para nosotros es increíble eso. Mis estudios han sido en Lima, también he tenido digamos, experiencia en algunos lugares en Lima, también en hotelería, estudié en Galia, unos cursos en el Cordon Bleu y bueno, básicamente lo que hacemos acá es un restaurante, digamos, con una buena cocina y también acabarlo con una buena pastelería, ¿no? Digamos, utilizamos fruta de temporada, los productos también son de temporada, basándonos en las técnicas que tenemos y desarrollando una cocina creativa realmente. So, for example, here you're working with your father was a fisherman, so you're also working with a fisherman. So, for example, today we had a super good fish, the Garderia. Maybe the name was, I don't remember the name exactly. But can you tell us how do you work here with the local communities? I mean, for the product, maybe the vegetable and the food, the fish and the meat. Bueno, sí, mi padre es pescador, como lo venía comentando antes. El privilegio que tenemos nosotros es que utilizamos productos netamente frescos, tanto del mar como, digamos, de los proveedores locales, que tratamos de tener, digamos, contacto directamente con ellos, tanto los vegetales, los abarrotes que encontramos, y en este caso las estrellas que vienen a ser los productos hidrobiológicos, ¿no? Los productos de nuestro rico mar peruano. Y en el caso de hoy les pudimos presentar un pescado que es muy preciado acá, la cabrilla, que es increíble, y lo servimos en una fritura profunda en una técnica japonesa, karage, con una salsa acevichada caliente de pasta ají amarillo con bastante punche y un poco de arroz de guarnición para acompañar, ¿no? Yeah, it's very interesting to see that you are actually working with everyone here. For example, you went yourself to get the fish from the fisherman on the port, just right here. And also you said something about the sauce, because here actually, which is really good, really different than other restaurants, are the sauce. I can see you're making a lot of effort towards them. And you say this sauce, for example, had Japanese influence. Can you maybe explain how the Peruvian culture is connected with Japanese food culture? La cocina peruana tiene mucha influencia, desde China, Japón, tiene un montón de influencia, pero la que más ha pegado ahorita es la cocina Nikkei, que es la cocina japonesa peruana, ¿ok?
Y básicamente la influencia que tiene son de los insumos, más que todo, digamos insumos netamente japoneses o chinos, digamos hablemos de soja, hablemos de taoxi, ya nosotros le metemos vegetales cevicheros como viene a ser el culantro, el apio, digamos un poco de pescado, el limón que es muy ácido, es muy bueno aquí en la zona y básicamente eso. Y lo que tratamos de reflejar en nuestra carta es hacer una cocina creativa con buenos insumos y que la gente se dé la mejor experiencia y en cada bocado siempre coma, digamos, Perú, ¿no? En este caso, como estamos cerca al mar, cerca a la costa, pues de trabajar con los productos de la zona, ¿no? Erizos, pulpo, pescados, lapas, bastantes productos que son frescos. E incluso con mi padre tenemos un servicio que cocinamos en el propio bote, en la embarcación artesanal, llevamos a unos huéspedes previo aviso y pues le cocinamos ahí, nos bañamos en el mar, compartimos, pescamos y estamos ahí también tomando unos cócteles, ¿no? Yeah, thanks for all of this. It's really interesting to understand how they're connected together, those two cuisine. And but also I'm wondering how is it how do you open a restaurant like this in Paracas? Is it difficult? I see you have some diploma or licencia here on the wall. So if someone wants to open a restaurant in Paracas, how can you open it actually? No está complicado, pero sí de todas maneras hay que seguir los pasos que requiere, digamos, las municipalidades o el Estado en este caso. Pero básicamente, como todo, empieza desde cero y hay que trabajar duro y arduo para ello. Muy aparte de eso, siempre hay que trabajar en la carta, ¿no? Cambiarla, digamos, siempre mejorar y aprender, capacitación constante, capacitarnos afuera, tanto yo como el personal, los jefes y demás. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Digamos, encantado que ustedes vengan por acá, realmente, que les ha gustado la cocina que hacemos, la pastelería, la verdad que me llamó mucho la atención. La pastelería, digamos que le llame la atención a ustedes, ya que uno de los países pioneros de pastelería es Francia, donde son ustedes. Realmente todavía no he tenido oportunidad de ir, pero ya pronto iré a Francia para seguir capacitándome y aprender de los mejores. Muy feliz por ello, de conocerlo a ustedes, que son una bellísimas personas. Y nada, de poder, digamos, transmitir un poquito lo que hacemos acá, la cultura que tenemos y un poco de lo que estamos haciendo y hasta dónde vamos a llegar. Would you say you are the only one to do a pasteria here in Paracas? Sí, realmente nosotros ahorita tenemos 3 restaurantes, pero de los 3, 2 solamente tienen pastelería y bueno, realmente sí somos lo único que hacemos una buena pastelería acá en Paracas y obviamente tenemos una buena comida salada, un buen almuerzo para luego acabar con el mundo dulce, ¿no? Con unos buenos postres. We like to ask about the successes you have made through your business. So for example, maybe pastery is one of your success here. Maybe you can tell me if there is other successes. Bueno, empecé emprendiendo, digamos, vendiendo postres ya hace como 7 años, en un puesto muy pequeñito, y luego de eso hemos ido creciendo, digamos, potencialmente, a pesar de la pandemia, a pesar de eso hemos ido creciendo, pues ahora tenemos 3 restaurantes, tenemos un market, también un mini market, una despensa, digamos, que nos ayuda para abastecimiento de nuestros locales, pero nada, bueno, digamos, un punto fuerte que tenemos a favor nosotros, que ofrecemos un servicio completo por la pastelería, ¿no? Porque acabamos siempre la comida con un buen postre y es algo que carece acá Paracas. Y es un punto a favor para nosotros. So it's impressive. So 7 years ago you started very small and today you own a big restaurant on the main street of Paracas. But I guess you also had some difficulties. So you talked about the COVID period, but maybe you had other difficulties through your running your business. Dificultades siempre hay, ¿no? Porque uno, digamos, está empezando de abajo, quiere soñar, pero hay que trabajar por ello. Muy aparte, del COVID sí nos sentó como a todos, pero en todos los países fue muy duro el tema de la economía que afectó al COVID. Pero hoy por hoy creo que nos estamos levantando, hay que trabajar muchísimo también, digamos, querer incrementar el turismo y dejar una buena, digamos, impresión para los turistas, una buena atención para todos, para que de una otra manera eso se multiplique y sigan llegando y se den la mejor experiencia de Perú, ¿no? Digamos, tanto en el servicio, la comida, quizás los paseos turísticos y otras experiencias que puedan realizar en el día a día que puedan venir para acá. Can you describe, for example, a typical day for you having this restaurant open for tourists in Paracas? So, for example, when do you wake up? What you're doing during the day? When do you go back to home, to the bed? Básicamente, ahorita como es temporada de invierno, me levanto un poquito más tarde, pero sí, en verano me puedo levantar a las 7 de la mañana, 8. Lo que hago es que me encargo de las compras, de venir y mirar, supervisar que todo esté bien en todos los locales. Y quizás por ahí trabajo administrativo también, digamos, pendientes y demás, con el equipo administrativo. Me voy un rato a juntar o quizás tengo una reunión de trabajo
Aiga trabaja en la cocina, me pongo a apoyar un rato y a tratar de buscar otras experiencias para poder, digamos, diversificar y inyectar un poco, digamos, de conocimiento a los restaurantes, ¿no? En este caso a las cocinas, que son los corazones principales del restaurante, ¿no? Me acuesto tipo 11, 12 de la noche, hasta a veces a la 1. That's a very long day with a lot of things. Hopefully you have staff here to help you, but still there is a lot of work to do. Maybe do you have some tips if someone wanted to start a restaurant in Paracas or somewhere else in Peru? What kind of tips you could give to them? Siempre cuidar los detalles son muy importantes, tanto en presentación de los platos, tanto en el servicio, en la limpieza del local y demás. Otro, ser persistente y ser continuo, nunca tirar la toalla como se dice acá en Perú. Básicamente trabajar duro, digamos, sin cesar, y en día bajo, bueno, mostrar la mejor mente positiva, las mejores vibras y obviamente, digamos, sí cimentar bastante las emociones, ¿no? Digamos, es muy importante porque el negocio del emprender es una ola de estás abajo, estás arriba, entonces para ello hay que cimentar bien las emociones, muy aparte de que tener bastante creatividad para seguir renovando las cartas, tener también voz de mando y saber liderar. También ser empático y capacitarte y capacitar a los demás y así en conjunto poder crecer todos de la mano, y si esto va bien, pues a todos los que trabajan, lo conforman, le va bien, ¿no? Todo se puede mientras hay salud, hay mente, hay manos para trabajar, todo se puede. Nada es imposible.